¿Y tú nos escuchas? Hola. Eh, Sí. sí, ¿qué pasó ahí? Están grabando, ¿no? Sí, perdón, tenemos que grabar, claro. ¿Te acuerdas que te habíamos dicho? Ya, sí, dale. Sí, ¿Está ya. bien? ¿Me tengo que poner en la cámara o puede ser con audio nomás? Bueno, idealmente sí a la cámara, pero como te sientas cómodo tú, la verdad. Sí, es que me puedo mover más porque estoy haciendo otras cosas también en paralelo. Bueno, entonces si te acomoda estar así, ok, no hay problema. Si igual pretendemos no quitarte mucho tiempo, ya que igual nos sentimos un poco abusivos contigo, ya que nos haya ayudado bastante, pero bueno, eres un personaje fuerte, entonces por eso es como tanta la insistencia. Así que nuevamente Dale, agradecerte dale. por el tiempo, la vamos a hacer cortita, mira, para igual recapitularte un poco de nuestro trabajo, no sé si te acuerdas que nosotros estamos investigando el por qué los chilenos van cada vez menos al cine a ver cine chileno y quizás ya descubrimos, ya respondimos un poco a esa pregunta. Es más que nada porque las formas de producir cine o exhibirlo han evolucionado. Ahora están las plataformas, entonces como que por ahí va un poquito la problemática con ese mito de la Sí, desconexión. Y bueno, no sé si te acuerdas que también nosotros, tú no habías de hecho planteado esa interesante discusión de qué es el éxito, qué significa el éxito en una película. De hecho, como que nos centramos harto en esa pregunta y como también tenemos que hacer un documental en paralelo, incluso pensamos como en partir con eso. ¿Qué es una buena película? Y ahí empezar a responderla. Dicho eso, no sé si te acuerdas que nosotros te habíamos dicho que estábamos trabajando por nodos. Los nodos son subtemas. Nuestro primer nodo correspondía a la historia del cine chileno y eso ya lo tenemos listo. El nodo 2 tiene que ver un poco con la realidad latinoamericana, es decir, las industrias cinematográficas mexicana y argentina, y como una mini conclusión comparándolo un poco con Chile. Ya el tercer nodo, hasta el momento estábamos barajando que sea de audiencias, esto de la formación de audiencias, la cultura de audiencias, quiénes son los que consumen cine chileno. Quizás también hay meter el tema de red de sala, no sé, lo estamos viendo. Y un cuarto nodo sería el éxito. Particularmente a ti te queríamos hacer algunas preguntas como un poco mix. ¿Qué referencias tenías tú? Obviamente todo esto bajo tu perspectiva, ya que sabemos que quizás no eres tan especialista en algunos temas y para no ponerte en aprietos ni nada, pero también sabemos que sabes mucho. Entonces eso, ¿qué referencias tienes tú sobre el nuevo cine latinoamericano que se fue formando en los periodos que ya sabemos, como aproximadamente de los 60? ¿Consideras que una influencia importante fue como el cine de posguerra que se venía haciendo en Europa, quizás como el neorrealismo italiano? Ya, voy a omitir comentarios del contenido previo, pues sí, solamente voy a Obvio, responder lo que me estáis preguntando, ¿cierto? sí, Ya, ok. muy amable, sí. Ya, ok. Tú me estás preguntando si es que en el fondo los nuevos cines latinoamericanos tenían influencia del cine de posguerra europeo. Claro, como cuál fue la tendencia del nuevo cine latinoamericano, si fue solamente esa influencia, digamos, como el neorrealismo italiano, o también hubieron otras vertientes, bajo tu No, perspectiva, a grande escala. sí, hubo muchas vertientes que influenciaron el nuevo cine latinoamericano, no solamente el neorrealismo italiano, sino que también el primero el cine documental, el cine en Ahí, general, sobre todo en Chile, el cine de las nuevas olas por ejemplo, checoslovaca, ¿ya? polaca, el free cinema británico, el New American Cinema también había impactado mucho. Y la Nouvelle Vague francesa, todas esas cosas impactaron. Pero creo que lo que más impactó acá fueron también hechos, no solamente hechos cinematográficos, sino hechos políticos, culturales, particularmente la Revolución Cubana y la muerte del Che, creo que fueron dos hitos también de la época. Y en ese marco también lo que había ocurrido con Cuba, que se había transformado como en un gran modelo, digamos, de imitación para los países, digamos, que no habían tenido revolución. El documental o la escuela documental cubana fue fundamental. Ahí yo creo que es importantísimo eso. Más allá de esas relaciones específicas, creo que también hay que ver el impacto que había tenido el cine ruso y Cine el ruso. de la década del 20 y el 30 y el cine, sí, Charlie Chaplin, yo creo que con eso, como todo el cine social, un poco toda la historia del cine social y poético, ¿cachai? Como también había sido importante por lo que había llegado acá, de algún modo películas como Un perro andaluz, el expresionismo, el cine ruso, también eran elementos
que ya de base habían impactado harto al cine latinoamericano también y ya al cine cubano. El cine cubano estaba muy alimentado por la discusión soviética. Entonces creo que esas son un poco todas las afluencias. Yo creo que un cine habría que analizar por periodo y por momentos también, porque es una cosa es comienzos de la década del 60 y y hacia fines de la década del 60 claramente hay mucha más complejización de discurso hacia el final de la década, cosas mucho más radicales, como el cine underground, ¿cierto? Por decirte algo, en Brasil estaba el cinema novo, pero también estaba el cinema marginal, ¿cachai? Que surge también a fines del 60, que era una cosa mucho más experimental y más radical también. Eso en Entonces creo Brasil, como tal, que ¿cierto? eso es Brasil, sí. O Ya, también en lo que había sido el nuevo cine argentino, que en realidad es previo al cine militante de fines de los 60. El nuevo cine argentino es un movimiento que emerge como a comienzos de la década del 60 y está muy impactado por el cine de autor europeo, por Bergman, ¿cachai? Por el cine francés, ¿cachai? Como de autor, ¿cachai? sí, Propiamente. Y de algún modo eso cuando lo analizas, digamos, se va transformando en un cine político, una de esas áreas va a ser la más del cine político militante. Entonces, solamente te quiero decir que es como muy amplia el abanico de influencias que hay en el nuevo sí. cine y también no es una unidad, sino que hay muchas cosas diferentes ocurriendo dentro de esa propia tendencia. Las trayectorias que hay desde principios de los 60 hasta fines de los 60 son muchísimas. Sí, me imagino que sí, la verdad. Por eso era como una pregunta amplia como para responderla como mediante tu perspectiva. Oye, algo paralelo un poco con respecto a la industria cinematográfica mexicana, no te vamos a preguntar algo tan específico, pero bajo tu perspectiva también, ¿qué crees que influyó como en una temprana consolidación del cine mexicano o sobre todo como en ese momento, digamos, como de su época de oro, que igual como que esa consolidación permitió alianza o influencias, fenómenos en las distintas cinematografías de la región? Tú estás hablando del periodo temprano mexicano, del periodo de la Edad de Oro, la época de oro de cine mexicano. Sí, 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 Ya, eso es previo a las nuevas olas y es más bien claro, como la sí, década del 40, el 50. Yo creo que hay impacto totalmente, hay una industria cultural, ¿cachai? Que está creciendo, hay un impacto en la región enorme y mucha plata que entra también, que está vinculado también a los géneros populares, a la ranchera, a los programas de radio, a las revistas, al melodrama, ¿cierto? sí, A todos esos géneros populares que habían estado en esa época. Yo creo que eso entra fuertemente a nivel latinoamericano por parte de esa arremetida mexicana y ya, impacta y construye una audiencia efectivamente. Pero sobre eso yo no he estudiado tanto, pues yo te recomiendo ahí leer, por ejemplo, lo que ha escrito Eduardo Santa Cruz ya, sobre ese periodo de las industrias culturales latinoamericanas, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, o ok. incluso el libro de Isaac León Frías, el peruano, sobre el periodo de la Edad de Oro del cine mexicano y del cine latinoamericano. Los vamos a anotar porque también nos han dado siempre buenas recomendaciones. Bueno, puntualmente ahora pasando un poco al cine chileno, ya que esas eran como las dudas puntuales que teníamos con ese nodo. Mira, sabes que con los entrevistados que hemos estado conversando, como que uno mencionó de que, digamos como que la narrativa, hay una narrativa que se llama la narrativa del afecto. ¿Tú consideras que el cine chileno, como más o menos desde la gente topo, como que esa ha sido un poco la tendencia narrativa? La narrativa del afecto, claro, como la experiencia más emotiva, sensorial al Sí, espectador. sí. El cine chileno contemporáneo, el cine Claro, chileno claro, 2010 sí, para acá. sí, Ya, ok. El cine chileno 2010 para acá, y sí, si se eso puede mismo. hablar de una narrativa del afecto, de una cosa como vinculada al afecto. Yo creo que ¿Ya? se puede hablar de una narrativa, es mucho más también, nuevamente, hay muchas cosas que se cruzan, Sí, pues, eh, em, hay distintas discusiones, cine centrífugo, la melancolía, el cine de la melancolía, qué sé yo. Y sí, se puede hablar. Elizabeth Ramírez, por ejemplo, tiene un libro como que habló de la estética de los afectos en el documental, sobre todo, más que en la ficción, en el documental. Ahí se ha hablado harto. Y hay un cierto giro afectivo, es verdad, en el cine también ficción. Yo creo que hay ficción y documental dialogan, pero no siempre son lo mismo. Y,
Sí, hay algo de eso, aunque me gustaría, aunque yo creo que hay muchas más capas dependiendo de lo que vayas entendiendo por afecto y si es que, ¿cachai? Pero creo que también a veces resuelve demasiado el concepto y no se hace cargo de otras cosas, como por ejemplo, qué sé yo, un discurso más social o político que también se, o social más que más político, ¿cierto? Que se hace presente en la década entre 2010 y 2020. También, ¿cierto? De lo documental, ¿cierto? Como que aparece como con mucha fuerza. Hay un cine del activismo político. eh, Ya. no sé, como que tengo, o sea, no te digo que no, no sea, no puede hacer un cine del afecto, pero yo lo Son complementaría hartas con cosas, sí, son hartas, sería con claro. otras cosas tratando de definir qué es lo que le hace específico, pero igualmente son más cosas que yo creo. Mm. Ya. Ahora, Javi, podrías, si quieres, preguntar las dudas que tenías tú. Igual como que, o sea, siguiendo la línea, como que estado hablando todo este tiempo con lo difícil que es en verdad encasillar como las temáticas a, no sé, pues, por ejemplo, a periodos o a como a cierta temática, como que al final es muy variado todo. Mm. Y continuando, también uno de nuestros nodos, que va a ser el tercero, o sea, que en verdad está en conversaciones aún, es como enfocarnos en audiencia y para luego llegar a lo que es el éxito, como ver como la transición entre audiencia y éxito. Entonces, lo que Claro. nosotros queríamos saber es cómo se van conformando o construyendo un poco las audiencias en base, no sé, por ejemplo, en la mañana tuvimos entrevista Mónica con Mónica Villarroel. Villarroel y ella nos mencionaba que, por ejemplo, Argentina tiene como instituciones que se encargan así como de alguna forma ir educando a las audiencias, que Chile quizás las tiene, pero no sé si tan aprovechadas. Entonces, ¿cuáles son como las diferencias quizás culturales o como conductuales de ambos países que logran que en uno sí funcione y en otro no tanto? O si realmente funcionan acá en Chile como esa iniciativa. Sí, igual es loco porque nosotros comparado con Argentina tenemos una Cineteca Nacional. Y yo creo que acá hay efectivamente instituciones operando en términos de formación cultural en las cuales les falta trabajo, obviamente, pero en el fondo lo que la diferencia que hay en Argentina, bueno, Argentina no tiene cineteca, eso de partida. Sí tuvo un instituto, el Inca, ¿cachai? Que tiene un instituto que en su momento, cuando no estaba Milei, ayudó bastante al financiamiento de la producción y tuvo distintas plataformas, pero yo diría que en eso estábamos bastante parecidos con Chile y Argentina. En realidad lo central es que no hay espacios, yo diría, públicos, masivos de difusión, y eso están tomados por plataformas comerciales, ¿cachai? Como Netflix, Prime, que no necesariamente toman todo, toman alguna cosa lo que les interesa. Entonces tenemos un circuito de festivales, esto lo hablamos la otra vez, circuito de festivales, cierto circuito de plataformas, estrenos en salas, salas nacionales, ¿cierto? Un circuito de salas nacionales. Pero nosotros incluso también tenemos un circuito de salas nacionales y tenemos un circuito de red de salas y un circuito, ¿cachai? De Miradoc. Entonces yo no veo que estemos tan, o sea, yo creo que más bien hay que operar como desde otras preguntas, ¿cachai? Que tiene que Sí, ver como más bien sobre todo con la influencia de los medios y la construcción, ¿cierto? Ahí, desde ahí lo que se va construyendo como identidad. Y yo pienso que ahí está como el déficit un poco, ¿no? Como que quizá ir construyendo esa cultura cinematográfica. Ahora, yo creo que no estamos tan mal, ¿cachai? O sea, pienso que tenemos una cineteca, yo creo que faltan revistas, medios de difusión, algo más duradero, más estable, ¿cachai? Con respecto a la construcción de la cinefilia. a Y largo eso sí plazo. claro, eso sí lo tiene Argentina. Tiene muchas revistas, muchos blogs, mucho debate. Yo no sé si se llenan las salas, pero sí hace que haya más discusión y una recepción, digamos, al menos las películas se discuten. Ahora, por ejemplo, hay todo un debate sobre una película que se estrenó que se llama No Matar, que generó mucha polémica porque es como una crítica a la guerrilla peronista, a la idea de la guerrilla, ¿cachai? En Mm. Argentina. Y incluso digamos, los ajusticiamientos, podríamos decir que hubo al interior de la izquierda. Y esa película, en un blog que es el de Roger Cosa, llevan interviniendo 5 textos, ¿cachai? Con una discusión larga sobre la carga de la película. Eso es lo que a mí me parece que es lo que yo extraño de repente acá, que es la discusión y la recepción cultural y una crítica más especializada, porque quienes escriben y difunden cine no saben de cine. Esa es la verdad.
la gente que está en medios, pues, todo el cariño con Ana Josefa Silva, pero no una persona que lea de cine, ¿cachai? Antonio, o sea, todo eso, como también en un momento, por ejemplo, si tú leías las críticas de Ernesto Ayala, que tuvo mucho impacto, Antonio Sí, Martínez, también, ¿cierto? No es gente que tenga un aprecio, particularmente por el cine latinoamericano o el cine chileno. Lo están constantemente comparando con el cine norteamericano o el cine europeo. Hay ah, una suerte de mirada como de un complejo terrible, ¿cachai? De que el cine chileno o el cine latinoamericano no es como estos otros cines que es, en verdad son en serio, sí, ¿cachai? Creo que ahí hay como unos factores súper profundos. Y yo creo que hay gente al revés, súper comprometida, como el caso de Antonella Esteves, ¿cachai? Que es una periodista comprometida, ¿cachai? Un poco como con el cine chileno y latinoamericano. Pero es un tema como de cómo desgranar el choclo, ¿cachai? Cómo construir un poco una audiencia. Yo creo que Cineteca ha hecho una gran pega, y sobre todo particularmente en esta nueva etapa después de Monillos de Villarroel, precisamente en el cual ha como impactado mucho más en la audiencia, creo yo, generando una circulación mayor de ese público. Mm. Esta carencia igual, ¿a qué se puede atribuir más como a las instituciones o a la conducta de la gente, como del público? Porque puede que, no sé, quizás las instituciones tengan como muchas ganas de sacar esto adelante, pero si en verdad la gente no está tan interesada como, o Yo si la creo que gente sí está interesada, pero no existen estos espacios, como que, o, el cine es chileno mezcla de ambas cosas. compite, ¿cachai? Claro, compite con otras, mira, hoy día estaba leyendo un post que había en la revista Anfibia que hablaba de que por qué no podemos leer libros, ¿cachai? ¿Por qué incluso yo que leo libros, me cuesta leer libros largos, ¿cachai? Últimamente. Y es porque estamos precarizados en términos laborales, ¿cachai? Porque el celular, ¿cachai? Hoy en día la pantalla, ¿cachai? Está constantemente compitiendo, ¿cachai? Por tu atención, y en el fondo esa batalla en gran parte la ganó, ¿cachai? Esos contenidos cortos, los reels, todo. Cuesta incluso, ¿cachai? En clases, ¿cachai? Mantener que los cabros escuchen una clase completa, ¿cachai? Concentrados, y que se compenetren, que se sientan apasionados por algo. Entonces, no sé, yo creo que el cine está recibiendo lo que puede recibir en el marco de una precarización de la atención. Ya hay un filósofo francés, Stigler, que ha hablado de la proletarización de los sentidos, ¿cachai? De que la idea de que en el fondo consumimos contenido mucho más rápido, que su impacto es intenso, pero que a la vez su memoria o lo que tú te queda después de eso es nada, ¿cachai? Entonces, pienso que hay que estar dispuesto, ¿cachai? A ofrecer y a entregarte una experiencia, ¿cachai? Que te dé algo, que te dé un contenido, que pueda mantenerte, o sea, se valora hoy en día, por ejemplo, se valora hoy en día la reflexión crítica, se valora hoy en día, ¿cachai? Mirar más agudamente tu entorno. Necesitas un espectador sensibilizado, ¿cachai? Y el cine chileno necesita ese espectador, ¿cachai? Como, particularmente con las propuestas que tiene, que muchas veces son muy jugadas, como la del flamenco, ¿cachai? La película de Karin Cuyul, La vida que vendrá, ¿cachai? Reflexiones históricas, sociales de mucha profundidad, y que requieren un espectador sensibilizado, ¿cachai? Y yo creo que eso, creo que va por ahí, por la sensibilización, en una época de insensibilización. mm, Entonces creo que hay muchos elementos que construyen esos factores. Por supuesto, la formación, también la cultura, ¿cierto? La construcción de la cultura tiene que ver con el compartir y con el cómo se comparte, cómo se cuida, ¿cierto? Esa obra o ese espacio, ¿cierto? Tener mayor, ¿cierto? Difusión y conversación cultural influye, ¿cierto? En el clima, ¿cierto? En el cual se reciben esas películas. Entonces yo trabajo en eso, yo trabajo construyendo recepción, construyo un clima, construyo que estas películas, ¿cachai? Puedan ser leídas, discutidas, ¿cierto? Eso es lo que me preocupa, ¿cachai? Como generar conversación, y que esas películas y que esa conversación cultural tenga impacto colectivo. Que tenga impacto colectivo quiere decir como hacer parte a todo el espectador y a toda la audiencia en la recepción y en la construcción de los sentidos de las películas. Que en el fondo el espectador es copartícipe, ¿cachai? Del cine, ¿no? Que se sienta parte. ¿Cómo puedo hacer para que ese cine y esas películas, como que el espectador sienta que es parte de ellas, no que es parte no del propio lenguaje y los contenidos, todo? Esas son las preguntas, ¿cachai? claro. Tenía una pregunta que era como también respecto a los hábitos de consumo, que era esto mismo, que decía así como, ¿cómo creías que las plataformas digitales han modificado la forma en que las audiencias se acercan al cine chileno y construyen una relación con él en el contexto en donde
estamos más acostumbrados a consumir contenido así instantáneamente, como uno tras otro. Claro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ¿cómo yo puedo, cuál es la pregunta en particular? Perdón. Es cómo habían evolucionado los hábitos de consumo de las personas frente quizás como a las salas de cine, que es como, primeramente este era nuestro interrogante por la baja asistencia a las salas de cine, que quizás eso también se puede atribuir al hábito de consumo de que la gente quizás ya no le presta atención a una película de 2 horas, como que no, no logra mantener la atención todo ese tiempo. Lo que Entonces, creo que acá, quizás, oye, bien, ahí te entendí, claro, claro, claro. ya. No, efectivamente, ¿cachai? Las plataformas compiten, ¿cachai? Por la atención. Las pantallas hoy en día tienen tiempos cortos, intensos, intensificados, con un contenido mucho más digerible y que está hecho para atrapar su atención, ¿cachai? En términos de tiempo, como que, y esa es la diferencia, efectivamente. No, personalmente defiendo la sala de cine, ¿cachai? O sea, creo que es el lugar para ir a ver, ¿cachai? Y En la creo que esencia. la esencia y creo que es lo que es más, es lo que hay que mantener de algún modo como centro, ¿cachai? Eso es mi percepción, pero hay gente que opina distinto, pero yo opino eso. Sí, porque, por ejemplo, como en hábitos de consumo también ahora existen las plataformas de streaming, pero ¿tú sientes que eso también ayuda de alguna forma como a democratizar un poco el consumo de contenido audiovisual como nacional o Sí, no? yo creo que es ambiguo porque por un lado lo democratiza, pero por otro lo formatea, ¿cachai? Y en el fondo a mí me interesa mucho pensar qué es lo que va quedando fuera de esas plataformas, ¿cachai? Y cómo construir una historia mucho más plural, con otras formas narrativas, con otras formas de lenguaje, con otras maneras, ¿cierto?, de concebir el cine como lenguaje, ¿cachai? Político, poético. Eso es lo que a mí me interesa. Como ese cine, ¿cachai? Los más frágiles. Porque en realidad las plataformas hoy en día cada vez más van a ir pidiendo determinadas estructuras y formatos, ¿cachai? Para que sean recibidos. Esa economía de atención que ya la plataforma presupone, ¿cachai? Como el guión con tal estructura, ¿cachai? Con tal que se entienda, ¿cachai? Justamente porque está pensado por un espectador disperso. Bueno, el otro día veía que como que las películas últimamente te contaban como todo lo que estaba pasando en 10 minutos, porque sabían que uno no iba a estar como las 2 horas pendiente de la trama. Y es como, Sí, oh, pues qué te real. recuerdan todo el rato. Obvio, pues cómo, 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 ¿cómo podéis contar historias complejas, densas, ¿cachai? Que requieran atención y concentración y cierta reflexión si tú estás compitiendo permanentemente con un mensaje de WhatsApp que está llegando, con un reel que no sé qué, que da notificación? La gente está en un estado y eso es totalmente está desregulado, ¿cachai? Que en otros países ya se reguló esta cuestión. Se reguló esta cosa de la contaminación visual y de la agresiva forma que tienen las redes sociales de llamar tu atención, ¿cachai? Con respecto al reel, en el fondo esta cosa como tóxica, ¿cachai? Que te constantemente llega y llega y llega y llega y llega y que no podéis parar y de repente pasaron media hora, una hora en que estuviste mirando el celular, ¿cachai? Y yo veo esto porque estamos todos adictos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va, cachai? Como le están pidiendo mucho al cine a veces también, ¿cachai? Como ya tiene que llevar toda la audiencia, pero loco, estamos en un periodo como de súper crisis de atención, ¿cachai? Como que la gente ni se concentra, ni siquiera es capaz de mantener un argumento complejo de más de 10 minutos, ¿me entendí? O sea, como no, le repetís la idea y se lo decís 10 veces y la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es difícil competir con eso también, qué sé yo. Oye, Iván, una pregunta antes que se me olvide. Delante habían mencionado un filósofo francés. ¿Cuál era el nombre? ¿Ziegler? ¿Stigler? Algo así para buscarlo. Que hablaba de la sensibilidad, parece. Él habla de la proletarización de los sentidos. Perdón, pero ¿cómo se llamaba? Como Stiegler. de, Ya, lo claro, vi. una Lo vi. suerte de proletarización general, como que nuestra calidad de vida, ¿cachai? En todos los sentidos y en todos los términos, ¿cachai? Es muy precaria. Y esa precarización también se refleja en nuestro acceso al consumo, ¿cachai? Cultural, ¿cachai? Consumo cultural. Mm, Está bien, ¿cachai? O sea, igual él es medio, tiene un concepto también de cultura, obviamente no le voy a pedir que piense la cultura popular, el fútbol, no sé, ¿cachai? No, no va a entender esa cuestión. claro. Pero sí sirve para entender esta precarización
de las redes, ¿cachai? Que en el fondo Sí. es ese como contenido basura, ¿cachai? Que constantemente estamos consumiendo y quieren hacer. Sí, es que ¿Cachai? sonó un buen autor, la verdad, cuando lo mencionaste, entonces como para ponerlo ahí en la discusión. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad, nos quedan 7 minutos y en mente tenía una pregunta que era un poco desfasada, que se la había dicho Javiera, que tenía que ver un poco con Argentina y Chile, la verdad, pero sí, muy, muy general así, para no quitarte tanto tiempo y terminar con esto. Tiene que ver un poco porque, mira, históricamente Argentina y Chile tuvieron unos procesos históricos con respecto a su cinematografía parecidos, ¿cierto? Incluso en lo, digamos como en lo político, sociocultural político, también hasta tuvieron una dictadura en épocas parecidas, pero aún así como que la historia o el camino fue diferente. Argentina tuvo otra continuidad y en cambio Chile no, se quebró, se fracturó, digamos. ¿A qué se debe como eso precisamente? Eh, Pero estoy hablando de qué año, de qué época y en qué, muy amplio, como en qué, ay, ay. Claro, más o menos como en la época mientras Chile estaba viendo la censura, como aproximadamente 70s, 80s. sí, es que aquí tuvimos una dictadura, tuvimos distintos tiempos de dictadura. Allá de algún modo se pudo seguir haciendo películas, la industria era un poco más fuerte que acá, había menos Eso, películas. eso quería Y lo saber. que es interesante es que ellos en la época, en toda la época entre la dictadura y la democracia de ellos, lograron meter películas en los Oscars, ¿cachai? Que trataban, hablaban de la dictadura, por La Noche de los Lápices, ¿cachai? Esa era una y la otra era La Historia Oficial, ¿cachai? Que son dos películas que muy tempranamente metieron ellos en las grandes ligas, ¿cachai? Ya. Entonces como que venían con una reflexión más sobre la memoria, la dictadura, ¿cachai? Y otro punto ahí cultural y político importante en cuanto al clima de recepción de películas históricas, etcétera, que también tiene que ver con el juicio, pues el juicio de las juntas, ¿cachai? Que acá nosotros no lo tuvimos. Entonces yo Ah, creo que ahí, claro, nosotros demoramos no sé cuántos años, creo que las leyes también de financiamiento están totalmente desfasadas. Nosotros recién tuvimos el 2003, 2004 ya. la ley de financiamiento audiovisual y ellos ya tenían ya el Inca instalado, ¿cachai? Entonces Sí. creo que ahí hay como, o ya tenían alguna ley que lo que aportaba. Obviamente el kirchnerismo y todo lo que ocurrió después ayudó muchísimo al fortalecimiento de la industria, al nivel de que, digamos, incluso tenían canales culturales, ¿cachai? O sea, Ah, en su sí. momento como de gloria, tenían mucho, mucho espacio para esa recepción. Eso ya obviamente se acabó y están igual o peor que nosotros. En Claro, realidad claro. nosotros tenemos un poco mejor que ellos, ¿cachai? Sí. Todavía tenemos nuestro financiamiento y todo. Y tenemos festivales que por suerte se han mantenido a flote, ¿cachai? O sea, increíble la fuerza de Valdivia, ¿cachai? Sí. Entonces, más o menos hemos podido mantener algo a flote que ellos en la crisis ahora no están pudiendo, ¿cachai? Claro, claro, ahora, contemporáneamente. Oye, Iván, Claro. eso sería básicamente, de verdad, Ya, pues, ya se creo nos que la está idea acabando sería. el tiempo. Muchas gracias, Ya, compadre, porque sabemos que te hemos molestado harto, nos pretendemos no hacerlo más, pero agradecido por todas las veces que nos respondiste, nos pues, contestaste, de verdad, ya. mucho, mucho conocimiento. Que te vaya súper, brother. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Ya, voy a guardar la weá. Llámame por WhatsApp. Ya.